Gracias al COVID-19, la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus, muchas personas se encuentran auto-aislados y millones se han quedado sin trabajo porque los negocios han cerrado. Para el desempleado, la pregunta candente es: ¿cómo le hago para que alcance el dinero? Algunos de ustedes se van a sorprender a enterarse de que Dios tiene un plan para nuestro dinero, pero Él lo tiene. Puede ser que tengan la idea de que el dinero no es importante para las personas verdaderamente espirituales, pues es algo mundano y materialista. Sin embargo, esto no es una perspectiva correcta acerca de lo que la Biblia enseña respecto al dinero. En esta época, el dinero juega un rol principal en nuestra vida. Si Dios no tuviera un plan para nuestro dinero, entonces en una parte principal de nuestra vida, Dios no tendría el control. Eso, sin duda alguna, afectaría otras áreas de nuestra vida. Desafortunadamente, esto es lo que ocurre con muchos cristianos. Sus vidas no están sujetos a un orden. No están bajo el control de Dios y de su Espíritu Santo. En ocasiones, estos creyentes, en medio de sus luchas, tratan de ser más espirituales, cuando en realidad lo que necesitan es ser más prácticos. El área que no estamos manejando adecuadamente puede muy bien ser el área de las finanzas. Dios verdaderamente tiene un plan que abarca todo aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestras finanzas. Puesto es de suma importancia que sigamos el plan que se describe en Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya sea que hayamos perdido nuestro trabajo o estemos esperando regresar al trabajo, cuando abre la empresa, o nos sentamos preocupados porque no hay seguridad de que continúe el trabajo. De todas maneras, podemos ser proactivos con nuestras finanzas. Aunque las circunstancias actuales son fuera de lo ordinario, una emergencia realmente puede ocurrir en cualquier momento. Si no estamos preparados para esto, debemos prepararnos. El tener un plan financiero nos ayudará a sentirnos más confiados cuando enfrentemos tiempos sin precedentes. Cuando la mayoría de los jóvenes escuchan la palabra presupuesto, la equiparan con sufrimiento. Esto realmente es un malentendido, pues cuando tenemos un presupuesto personal, eso nos da mayores libertades, no menos. Cuando tenemos poder sobre nuestro dinero, estamos más cerca de alcanzar nuestras metas financieras. Allá afuera, todo parece estar bastante alocado y nos podemos estar preguntando qué debemos hacer con nuestro dinero. Por lo tanto, les voy a decir 5 cosas prácticas que podemos estar haciendo con nuestro dinero
durante la pandemia. Primero, que no entre el pánico. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría conforme andamos por esta senda llena de incertidumbre. Segundo, hagamos un presupuesto y sigámoslo. Tercero, enfoquémonos en nuestro hogar, pero no nos olvidemos de las personas a nuestro alrededor. 4. Eliminemos todo gasto que no sea necesario. Prioricemos nuestro gasto. 5. Si hemos perdido nuestra fuente de ingresos, busquemos maneras de ahorrar el efectivo. Podemos hacer esto. Podemos tener esperanza. La esperanza es más fuerte que el miedo y nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Nuestro presupuesto no tiene que ser algo complicado. Hay 2 preguntas básicas que debemos responder. ¿Cuánto voy a ganar o cuánto va a ser mi ingreso este mes? ¿Y en qué lo voy a usar? Primero, permítanme mencionar algunas cosas básicas que encontrarán en mi libro Por el amor a Dios. Ganemos tanto como podamos, sin descuidar nuestras otras responsabilidades. Damos generosamente todo el tiempo. Damos con sacrificio, sin vacilación, cuando el Señor nos guía a hacerlo. Ahorremos el resto. Dios frecuentemente provee lo que necesitamos con anticipación. Ahorremos para esas circunstancias inesperadas que seguramente se presentarán en nuestras vidas. Ahora es el tiempo ideal para planear. No importa en dónde nos encontremos, hay esperanza. La primera regla práctica que quisiera darles es únicamente compren lo que es esencial. Las necesidades básicas para el hogar y la familia son de suma importancia en tiempos de incertidumbre. Por lo tanto, se le debe dar prioridad a los gastos básicos como alimentos, renta y servicios públicos, agua, luz, gas, en estos tiempos críticos. Siempre asegúrense de tener lo necesario para sus gastos básicos antes de comprar algún bien de lujo, aunque sea una pequeña. Para la mayoría de la gente, el gasto mensual mayor es la renta o la hipoteca. Si les preocupa poder hacer los pagos de la hipoteca, tomen el teléfono y hablen con su banco para ver si puede hacer alguna consideración por los tiempos de crisis. A veces el banco nos permite reducir el monte de pago mensual o diferir los pagos por un tiempo sin causar mora ni castigo. Sean proactivos, llaman para ver si su banco puede ayudar. Los precios de los alimentos aprietan nuestro presupuesto en tiempos del coronavirus. El llevar los alimentos del campo a la mesa requiere de muchos trabajadores
y muchos de ellos están cayendo enfermos. Hasta los huevos en algunas áreas han subido considerablemente de precio. Son pocos las tiendas o supermercados que están ofreciendo ofertas. Así que, en vez de buscar ofertas, podemos buscar los alimentos que sean más baratos cuando sea posible escoger. Podemos comprar pollo en vez de carne de res, productos genéricos en vez de productos de marca. Lo que ahorremos puede ser una buena cantidad. Aunque es difícil, escatimos en medicamentos, sí podemos cortar gastos no esenciales durante las épocas difíciles. Apretemos un poco el presupuesto. Eliminemos las cosas extras. La segunda regla práctica es: hagan su lista de lo que van a comprar antes de salir de compras. El tener una lista de lo que vamos a comprar es una buena guía que nos ayuda a evitar comprar aquello que realmente no nos hace falta y a comprar lo que sí es necesario. Otra sugerencia relacionada con esta es no salir de compras con el estómago vacío, pues el hambre nubla el razonamiento y nos conducirá a antojos y compras innecesarias. Compremos lo que nos hace falta ahora. No tenemos que hacer lugar en el presupuesto semanal para las compras de todo el mes. Aunque el brote del coronavirus ha llevado a muchas personas a realizar compras de pánico en los supermercados, no caigamos en esa trampa. La excesiva demanda de productos, no la falta de suministro de los mismos, es la razón principal del por qué se agotan ciertos artículos en las tiendas. Compremos lo que necesitamos, pero dejemos algo para la siguiente persona que venga a la tienda. La tercera regla práctica es: gasten sabiamente. Seamos austeros cuando vayamos de compras. 4. Cuestionen cada gasto cuando hacen su presupuesto familiar. Es mejor ser precavidos que tratar de estirar demasiados nuestros recursos. La quinta regla práctica es: traten de ahorrar algo. Lo que la pandemia del coronavirus nos traerá más adelante es algo que todavía desconocemos. Cuando hagan su presupuesto familiar, traten de apartar, de ser posible, una cantidad de dinero cada semana, aunque sea pequeña. Pues el tener algo de ahorro nos preparará para enfrentar mejor las emergencias y poder superarlas más fácilmente. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio,
mas el hombre insensato todo lo disipa. Si han perdido ingresos debido a circunstancias fuera de su control, enfóquense en lo que sí está en sus manos. Poder cambiar, comenzando por los gastos. Un buen lugar para comenzar es revisando los gastos mensuales para determinar qué es lo que realmente necesitamos y de cuáles cosas podemos prescindir por lo pronto. Una manera rápida de bajar gastos es deshaciéndonos de la televisión por cable. Bajo circunstancias normales, la mejor manera de ahorrar es apartando inmediatamente la cantidad que decidimos ahorrar el día en que recibimos nuestro sueldo, aunque sea una cantidad pequeña. Si somos consistentes, esa pequeña cantidad se irá acumulando y crecerá, y todo lo que podamos ahorrar nos será de gran ayuda en cualquier emergencia. Si no tienen una cuenta de ahorros para emergencias, la buena noticia es que hay otras maneras para crear un colchón financiero. Piensen en un presupuesto como un plato de comida. A veces llenamos tanto el plato que nos preguntamos, ¿qué puedo retirar? Ahora, supongamos que comenzamos con un plato vacío. Vamos a examinar en detalle todo lo que normalmente ponemos en el plato para ver de qué cosas podemos prescindir. Durante estos tiempos difíciles en que vivimos, es muy importante que hagamos esto. Es esencial hacer un presupuesto durante una pandemia o tiempos difíciles para asegurar que nosotros y nuestras familias estemos bien preparados. Enfoquémonos en las prioridades, incluyendo alimentos y las cosas esenciales para el hogar. Poca gente anda conociendo lo que quiere decir que estamos gastando menos en gasolina y lo que andan manejando están hallando precios más bajos en las gasolineras. Las reglas de distanciamiento han hecho que muchos restaurantes tuvieran que cerrar, así como teatros y hasta centros comerciales. Todos ellos excelentes lugares para hacer tronar nuestro presupuesto. Si habían pensado en salir de vacaciones este verano, antes de que esto comenzara, bueno, pues este dinero se puede quedar en su bolsillo. Para muchas personas, las restricciones del coronavirus han resultado en grandes ahorros. No estamos manejando tanto, así que estamos ahorrando en gasolina. No estamos yendo de compras excepto por el mandado. No vamos a salir de vacaciones en el futuro cercano. No estamos reuniéndonos con nuestros amigos para comer o cenar juntos. No estamos viajando para ir a visitar amigos o familiares. El gimnasio está cerrado.
Si usted o alguien en su familia ha sido despedido debido al coronavirus, lo primero que debe considerar es cuánto dinero, si alguno, va a recibir de su indemnización. Como último recurso, se recurriría al dinero ahorrado. Si tienen un fondo para emergencias, bueno, esto es una emergencia. Usen este fondo, pero no acaparen mercancía. ¿Cuál es el plan financiero de Dios para la familia? Gasta menos de lo que ganas y hazlo por mucho tiempo. Entonces serás financieramente estable y podrás dar generosamente. Sería negligente en mi deber como predicador si omitiera hablarles acerca del ofrendar aún en tiempos difíciles. Cuando invertimos nuestro dinero, estamos invirtiendo una buena parte de nosotros mismos para bien o para mal. Dios quiere que veamos nuestro dinero como algo santo, como algo que necesitamos ofrendar a Dios en adoración. El diezmo y las ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios. Así como lo es el canto, la oración y la entrega de nuestra vida a Dios. ¿Por qué es tan difícil dar? Si fuéramos honestos, tendríamos que reconocer que estamos acostumbrados a pensar primero en nosotros, después en mí y por último en mí mismo. Un principio bíblico dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y sin embargo, la realidad demuestra que la mayoría de nosotros pensamos que es mejor recibir que dar. Nos cuesta ser generosos. Cuando se trata de suplir necesidades de otros, nos parece más fácil justificar nuestro egoísmo porque nosotros tenemos muchas necesidades. ¿Para qué buscar a quien ayudar cuando nosotros y nuestra familia tenemos muchas necesidades? La palabra de Dios claramente expresa que es mejor dar que recibir. La verdad es que ocurren cosas poderosas cuando nosotros decidimos quitar nuestro enfoque de nuestra propia necesidad. Y aún mayores milagros ocurren cuando decidimos dar a pesar de nuestra propia necesidad. Nuestra meta es tener el carácter de Dios, es decir, restaurar su imagen en mí. Y Dios es dadivoso. Dar es sembrar. La clave para dar correctamente es gracia. Necesitamos darnos nosotros mismos a Dios antes de querer darle nuestro dinero. Permítanme darles un ejemplo de darnos a nosotros mismos. Mi hijo Joshua está viviendo y estudiando en Guadalajara. Esta ciudad ha sido golpeada fuertemente por el coronavirus. Él ha ofrecido ir con personas de alto riesgo para ir por ellos a comprar el mandado y artículos esenciales que necesitan. Como estudiante, no tiene mucho dinero, pero está ofreciendo su tiempo para ayudar a los ancianos y a los enfermos.
Pienso que su disposición a dar de su tiempo trae gloria a Dios, a quien sirve. El dar correctamente nos hace completos y establece nuestra justicia. El dar es prueba de nuestro amor por Dios y por el pueblo de Dios. El dar con alegría hace que caiga la bendición de Dios sobre nosotros de una manera especial. Segundo de Corintios 9, de 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo está usando un ejemplo de la agricultura, sembrar y cosechar. Pero no está hablando de un agricultor ni de una granja. Está hablando de un cristiano, de dinero y de finanzas. Nuestra iglesia, con la ayuda de otros creyentes, ha seleccionado a 17 familias de nuestra área para ayudarles semanalmente con un paquete de asistencia. Nuestro deseo es ayudar a aquellos que tienen mayores necesidades de las que tenemos nosotros. Al comprar los alimentos y productos, no solo nos fijamos en lo que necesitan, sino que también procuramos comprar productos nutritivos y de calidad. Dios no regala cachorros ni chatarra, así que nosotros tampoco debamos hacerlo. Cuando demos lo mejor que podemos. Mi hijo Timoteo es otro ejemplo de dar de sí mismo, puesto que yo me encuentro en varias categorías de alto riesgo. Timoteo se ha ofrecido de voluntario para ir a las tiendas, hacer las compras y luego ir a llevar los paquetes a las familias. Este trabajo le lleva todo un día de su tiempo una vez a la semana. A Dios no le interesa tanto lo que damos, sino cómo lo damos. Él dice que ama al dador alegre y por tanto ve con desdén a los que dan de mala manera, refunfuñando y quejándose. Si damos por la causa de Dios, aunque no nos sobre el dinero, eso significa solamente una cosa: confiamos en que Dios proveerá. Si nos encontramos en la situación en que no estamos diezmando y ofrendando como Dios nos enseña, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, debemos arrepentirnos y empezar a hacer lo correcto. Cada uno pregunte a Dios, ¿qué es lo que requieres de mí? Malaquías 3:10, traer todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Muchas veces
como administradores de las finanzas que Dios nos ha dado, actuamos como Caín, tomamos los diezmos y ofrendas de manera trivial. Luego, cuando pasamos por pruebas, nos enojamos con Dios, cuando en realidad somos nosotros los que estamos trayendo esas consecuencias a nuestros hogares. El dar es un gran beneficio personal. El que siembra generosamente, generosamente también segará. El que damos le agrada a Dios. Dios ama al dador alegre. El dar expresa nuestra confianza en Dios. El dar causa que se ofrezcan expresiones de agradecimiento a Dios. Nos da seguridad en nuestra relación con Cristo y el dar contribuye a promover la predicación del Evangelio. Proverbios 3, de 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El dinero es un tema muy importante para todos nosotros. Dios quiere que entendamos sus principios financieros para que seamos buenos administradores de nuestro dinero. Gasta menos de lo que ganas y hazlo por mucho tiempo. Entonces serás financieramente estable y podrás dar generosamente. La libertad financiera no está basada en cuánto dinero ganamos, está basada en cuánto dinero gastamos. Podemos ser financieramente libres independientemente de cuánto ganamos, porque la libertad financiera viene por gastar menos, no por ganar más. Aprende a limitar tus gastos a tus ingresos. El dinero no es el problema, es la actitud respecto al dinero lo que llega a ser un problema. Aprendamos a confiar en Dios en los tiempos de incertidumbre. Usemos el tiempo en que estemos en cuarentena para crecer en nuestra relación con Él y para aprender más de sus propósitos para nuestra vida. Usemos sabiamente de nuestro dinero y de nuestro tiempo. Dios ha levantado personas por todo el mundo para que ayuden a suplir las necesidades de los santos. ¿Estaremos nosotros incluidos en ese número? En esta época de cuarentena, como resultado del COVID-19, muchas familias han padecido pruebas económicas. Por eso es importante fortalecer sus finanzas desde una perspectiva bíblica. Para profundizar más en el tema de finanzas, la Biblia y el matrimonio, compra el libro Por el amor a Dios. Gracias por su tiempo.